La novia sollozó por última vez y se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Su maquillaje de boda estaba irremediablemente estropeado, pero no importaba. Tabitha Ellison, ahora oficialmente Whittaker, estaba de pie en medio de la sala de banquetes del Hotel Wingham de Enterprise, mirando a su marido con una ternura recién descubierta. Dexter parecía fuera de lugar con un traje de 3 piezas color arena. Llevaba el pelo pelirrojo cuidadosamente peinado y las pecas que siempre había intentado ocultar le daban hoy un aspecto especialmente atractivo. ¿Te encuentras bien?, susurró Dexter acercándose a su oído. Si estás cansada, podemos irnos. Ya han cortado la tarta, ya ha terminado el primer baile, ya está hecho el programa básico. Tabitha negó con la cabeza. No me pasará nada, es que es todo tan emocionante. No especificó que no lloraba de felicidad, sino de la repentina comprensión de la magnitud de su engaño. Incluso por la mañana, 2 horas antes de la ceremonia, había estado respondiendo a llamadas de cobradores que le recordaban las facturas médicas atrasadas de su padre por tercer mes. El seguro solo había cubierto una parte del coste de su derrame cerebral, y el último tratamiento experimental había recaído enteramente sobre los hombros de Tabitha. $48,000, una suma que una bibliotecaria con un sueldo apenas por encima de un salario digno no podía permitirse. «Cariño, estás preciosa», dijo Fiona, acercándose a los recién casados con 2 copas de champán. «Dexter, ¿te importa que me lleve a tu mujer 5 minutos? Tenemos que hablar de algo importante». Dexter asintió y se acercó a un grupo de colegas de la empresa de construcción donde había trabajado como contable los últimos 7 años. Fiona agarró a Tabitha del brazo y la arrastró hacia el servicio de señoras. «¿Has llamado?», preguntó Fiona sin preámbulos una vez que estuvieron solas. «2 veces. La última fue una amenaza de demanda». «Dios, Tabby, ¿por qué no se lo dijiste a Dexter? Él lo habría entendido». Tabitha rió nerviosa. «Iba a hacerlo, pero al principio solo salimos un par de meses y fue incómodo. Luego nos fuimos a vivir juntos y yo pensaba decírselo, pero él acababa de empezar a ahorrar para un anillo de compromiso. Y entonces fue demasiado tarde. ¿Cómo voy a explicarle que lo he estado ocultando durante casi 2 años?» Fiona apretó los labios con compasión. «¿Qué vas a hacer?». Tabitha se miró en el espejo. El vestido blanco con adornos de encaje y perlas en el corsé, que ella y su futura suegra habían elegido juntas, le pareció de repente un vestido de fantasía. No era una novia honesta, y no sería una esposa honesta hasta que resolviera este problema. «Tengo un plan», dijo en voz baja. «El dinero de la boda». «Tabby, no». Fiona se tapó la boca con la mano, horrorizada. «Es tu futuro». «No tendré futuro si voy a la cárcel por deudas», dijo Tabitha. «Además, usaré una parte para pagar la deuda y el resto... ¿Recuerdas esa tiendecita de la calle Clifford que está en venta? Podría dar un anticipo y... Tabitha Ellison, no me digas que piensas gastar el dinero de tu boda en tu librería sin hablarlo con tu marido». «Whittaker», se corrigió Tabitha. «Y sí, eso es exactamente lo que estoy planeando. Será una inversión, ¿sabes? En 1 o 2 años la tienda será rentable y podremos ahorrar para una casa incluso antes de lo que habíamos planeado». Llamaron a la puerta del tocador y la voz de Bernadette Whittaker dijo con un tono imperioso: «Tabitha, querida, ¿estás aquí? Es hora de cortar la tarta de cumpleaños». Fiona puso los ojos en blanco. «Tu nueva mamá te está buscando. Créeme, no se pondrá contenta cuando se entere de lo que estás planeando». Tabitha se estremeció. En los 6 meses de noviazgo había llegado a conocer bien la personalidad de la madre de Dexter. Bernadette Whittaker, viuda y exdirectora de escuela primaria, estaba acostumbrada a mandar. Había interferido en todos los aspectos de la organización de la boda, desde la elección del menú hasta la lista de invitados.
Aunque técnicamente solo había pagado una cuarta parte de los gastos, sus constantes recordatorios hacían que pareciera que toda la boda era responsabilidad suya. Vamos. Tabitha se arregló el maquillaje y salió del baño de señoras, preparada para otra ronda de instrucciones de la suegra. El resto de la velada transcurrió entre el ajetreo y el bullicio de los rituales tradicionales de la boda. Dexter trató de mantenerse cerca de su esposa, rescatándola de vez en cuando de parientes y amigos especialmente molestos. Cuando llegó el momento de lanzar el ramo, Tabitha lo apuntó deliberadamente en dirección a Fiona, pero la prima de Dexter, Penélope, de 16 años, lo interceptó, provocando la mirada desaprobadora de Bernadette. A las 11 de la noche, la mayoría de los invitados se habían marchado, dejando una impresionante pila de sobres con dinero y tarjetas regalos sobre la mesa, cerca del libro de deseos. Era tradición en el Enterprise dar dinero a los recién casados para que asentaran su vida en común en lugar de regalos materiales. Dexter, siempre práctico, apoyó la idea, y Tabitha estuvo de acuerdo, secretamente entusiasmada por la oportunidad de resolver sus problemas financieros. «Es hora de contar nuestras riquezas», anunció Dexter cuando regresaron a su piso, que ahora era el suyo. Bernadette había insistido en acompañarlos, argumentando que necesitaba ayudar a la novia a quitarse su elaborado vestido. Tabitha observó tensa cómo su marido abría cuidadosamente cada sobre y anotaba las cantidades en un cuaderno. Era tan pedante en cuestiones de dinero, eso era lo que la había atraído al principio. Cuando se conocieron en una feria del libro hacía 2 años, Dexter había estado hojeando un estante de literatura sobre planificación financiera y ella había estado ayudando a los organizadores a catalogar los libros. «¿Qué estás leyendo?», preguntó entonces Tabitha, al notar su mirada concentrada. «El camino hacia la independencia financiera», respondió él sin levantar la vista. «Estoy buscando formas de optimizar mis ahorros». «Te sugiero que le eches un vistazo a Vicky Robin», dijo. «Tu dinero o tu vida», un clásico del género. Levantó la vista y Tabitha vio por primera vez aquellos increíbles ojos verdes enmarcados por pestañas rojas. Sonrió, mostrando un pequeño hueco entre los dientes delanteros, y aquella sonrisa imperfecta le llegó al corazón por alguna razón. «¿Trabajas aquí?», preguntó él. «En la biblioteca municipal. Estoy aquí como voluntaria». Compró los 2 libros y le pidió su número de teléfono para consultar otras publicaciones útiles. Una semana después se encontraron en un café y la conversación sobre libros fluyó sin problemas hacia una discusión sobre planes de vida y sueños. $156,420, anunció Dexter triunfalmente, dibujando la cantidad total en su cuaderno. «No me lo puedo creer. Es más de lo que esperaba». Tabitha sintió que se le aceleraba el corazón. La cantidad era mucho mayor de lo que esperaba. Podía saldar la deuda en su totalidad, pagar el anticipo de la librería y aún le quedaría algo para la mercancía inicial. «Increíble», susurró, intentando que su voz no sonara culpable, sino feliz. «¿Sabes?», empezó Dexter entusiasmado, «si añades mis ahorros, podríamos dar una entrada para esa casa de Oak Street que miramos el mes pasado. El agente inmobiliario dijo que los propietarios estaban dispuestos a rebajar el precio en 15,000. Tabitha se quedó helada. La casa. Claro que Dexter había pensado en la casa. Era lógico, sensato y correcto. Exactamente lo que hacen los adultos responsables cuando reciben una gran suma de dinero. No pagar deudas de las que no habían hablado con su cónyuge, ni invertir en ideas de negocio arriesgadas. «La casa está bien», dijo despacio, tratando frenéticamente de pensar en formas de ganar tiempo. «Pero quizá deberíamos esperar un poco más. El mercado inmobiliario es inestable en estos momentos y los precios podrían bajar aún más en otoño». Dexter enarcó las cejas, sorprendido. «Pero ya hemos hablado de esto. Tú mismo dijiste que querías mudarte antes de fin de año». «Lo sé, pero...»
Parte del dinero tendrá que ser para mamá, claro, intervino Bernadette, que había estado observando en silencio el recuento. He invertido una cantidad considerable de dinero en esta boda. Dexter apretó los labios. Mamá, ya hemos hablado de esto. Tú misma dijiste que la boda era tu regalo para nosotros. Sí, pero no esperaba que los regalos fueran tan generosos, objetó Bernadette, sentándose en el sofá y alisando los pliegues de su caro vestido color burdeos. Creo que es justo que una parte me corresponda a mí. ¿Por qué? Preguntó Dexter sin rodeos. Tienes tu pensión, los ahorros de tu padre. No necesitas ese dinero. Bernadette apretó los labios, pero algo onírico brilló en sus ojos. Llevo toda la vida posponiendo ir a Italia. Desde que era estudiante, he soñado con ver Roma, el Vaticano, el Coliseo. Tu padre siempre prometió que iríamos cuando nos jubiláramos, pero dejó de hablar, frotándose el collar de perlas que llevaba al cuello. De todos modos, pensé que ahora sería un buen momento. Ya no soy tan joven. Dexter parecía confuso. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Podríamos saberlo, porque no era importante, le cortó Bernadette. Primero tu educación, luego la casa, luego. Siempre había una razón para posponerlo. Pero ahora he decidido que ya no voy a esperar más. Y como los regalos de boda han sido tan generosos, es señal de que ha llegado el momento de hacer realidad mis sueños. Tabitha observó la escena en silencio, sintiendo un extraño parentesco con Bernadette. Ella también había dejado siempre su sueño de tener una librería para más adelante. Primero tenía que licenciarse, luego encontrar un trabajo estable, después ayudar a su padre. Siempre había razones para no arriesgarse, para no empezar. El teléfono de Tabitha vibró en su bolso. Lo sacó y vio un número desconocido con el prefijo 4413. Los cobradores. De algún modo habían reconocido su nuevo número. Dejó la llamada y apagó el teléfono. ¿Quién es?, preguntó Dexter. Solo es spam, mintió Tabitha, y sintió que el color le inundaba las mejillas. Mira, quizá deberíamos posponer esta conversación. Hoy ha sido un día muy largo, estamos todos cansados. No, dijo Dexter con firmeza mirando a su madre. Vamos a hacerlo ahora. Mamá, entiendo tu deseo de ir a Italia, pero este dinero nos lo dieron a Tabitha y a mí para nuestro futuro. Pensamos comprar una casa, quizá tener hijos pronto. Este dinero es nuestro colchón de seguridad. Bernadette se levantó del sofá, con una postura aún más erguida, como si estuviera de nuevo en el despacho de su director. Dexter Whittaker, he postergado mis deseos durante 30 años por tu futuro. Renuncié a una carrera en la capital para que pudieras crecer en un pueblo tranquilo. No me casé por segunda vez, aunque había candidatos dignos, porque temía que tu padrastro te tratara mal. Invertí todos los ahorros de tu padre en tu educación y organicé esa boda. Que Tabitha y yo no pedimos que fuera tan grande, replicó Dexter. Queríamos una ceremonia pequeña, ¿recuerdas? Bernadette ignoró el comentario. De todos modos, creo que tengo derecho a algo de ese dinero. 20,000 bastarían para un viaje decente por Italia. Tabitha desvió la mirada de su marido a su suegra, sintiendo cómo crecía la tensión entre ellos. Sabía que debía intervenir, pero ¿qué podía decir? ¿Que ninguno de los dos recibiría el dinero porque ella ya había decidido cómo gastarlo? Estoy cansada, dijo en voz baja. Dexter, ¿podemos continuar esta conversación mañana? Dexter asintió, pero era evidente que luchaba por contener su irritación. Claro que sí. Mamá, te llamaré un taxi. Bernadette resopló, pero no discutió. Se dio la vuelta en la puerta y miró a Tabitha con una mirada larga y escrutadora. ¿Me entiendes, verdad, cariño? A ti tampoco te gustaría que tu sueño fuera solo un sueño el resto de tu vida. Y antes de que Tabitha pudiera responder, Bernadette se había ido, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de palabras no dichas. Cuando la puerta se cerró tras su suegra,
Tabitha se apoyó en la pared y cerró los ojos. Su teléfono volvió a vibrar en el bolso, recordándole problemas que no desaparecerían por sí solos. Mañana tenía que tomar una decisión, y sabía que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Había pasado una semana desde la boda. Dexter y Tabitha habían decidido posponer su luna de miel hasta el otoño. Él no podía tomarse vacaciones en pleno trimestre financiero y ella tenía demasiado trabajo acumulado en la biblioteca después de las prisas previas a la boda. Tabitha se alegró en secreto del aplazamiento. Necesitaba tiempo para poner en práctica su plan sin levantar sospechas. El miércoles por la noche, Bernadette les llamó y les invitó a cenar el domingo, insistiendo en que tenían que hablar de algunos asuntos familiares. Dexter aceptó a regañadientes, adivinando ya que se trataría del dinero de la boda. «No quiero hablar de eso», refunfuñó mientras subían al coche el domingo por la noche. Cada vez que mamá habla de asuntos familiares, significa que está intentando forzar algo. Tabitha le apretó la mano. Quizá esta vez fuera diferente. Quizá solo quiera darnos las gracias por incluir a todos sus amigos del club de jardinería en la lista de invitados. Dexter resopló, pero no discutió. Había estado tenso toda la semana. Tabitha sabía que había pasado por el banco para hablar de las condiciones de la hipoteca y sospechaba que iba en serio lo de comprar una casa. Eso complicaba aún más su situación. Hacía 3 días había transferido $48,000 a la empresa a la que debía el tratamiento médico de su padre y otros $75,000 para el pago inicial de la librería de Clifford Street. Fiona la ayudó a elaborar un plan de negocio y a negociar los plazos con el propietario. Tabitha guardó el resto del dinero en una cuenta para no levantar sospechas, pero ya sabía que lo gastaría en reparaciones y en el primer lote de libros. La casa de Bernadette estaba en el casco antiguo de Enterprise, una mansión victoriana de 2 plantas con columnas blancas y un cuidado jardín. Cuando aparcaron delante de la casa, Tabitha se dio cuenta de que las luces de todas las ventanas estaban encendidas y de que un coche desconocido estaba aparcado en la entrada. «¿Viene tu madre?», preguntó señalando el coche. Dexter se encogió de hombros. Quizá una de sus amigas, u otro admirador. Últimamente se había hecho popular entre los caballeros viudos de la ciudad. Bernadette se reunió con ellos en la puerta, vestida con un elegante vestido azul oscuro que realzaba su esbelta figura. A pesar de sus 58 años, parecía mucho más joven, resultado de una dieta estricta, clases diarias de pilates y, sospechaba Tabitha, varias visitas a un cirujano plástico de la cercana Chattanooga. «Por fin», exclamó Bernadette, abrazando a su hijo. «Creía que ibas a llegar tarde a tu propio funeral». «Estamos aquí a las 6, tal como pediste», dijo Dexter secamente, entrando en la casa. Tabitha abrazó a su suegra y percibió el aroma familiar del perfume Chanel. Bernadette siempre usaba el mismo perfume. Decía que había encontrado su aroma cuando era joven y no veía razón para cambiar la tradición. «¿Cómo estás, querida?», preguntó Bernadette con ostentosa preocupación. «¿Te estás acostumbrando a ser esposa?» «Bastante», sonrió Tabitha. «¿Tienes visitas?» «Oh, este es Albert Simmons», dijo Bernadette bajando la voz. Viudo, se mudó a Enterprise el año pasado. Era profesor de historia en Stanford. Es un gran experto en el Renacimiento italiano. Tabitha miró significativamente a su suegra. Así que sus planes para Roma no habían sido un capricho pasajero. Un hombre alto, canoso y de barba bien recortada las esperaba en el salón. Se levantó a su llegada y se presentó, estrechando la mano de Dexter y haciendo una ligera reverencia a Tabitha. «Encantado de conocer al hijo de Bernadette», dijo con un ligero acento que Tabitha no pudo identificar. «Me ha hablado mucho de ti. Espero que no haya sido del todo malo», intentó bromear Dexter, pero su voz sonaba tensa. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Bernadette y Albert hablaron sobre todo de Italia.
los museos de Florencia, los viñedos de la Toscana, las joyas ocultas de Roma que los turistas evitaban. Dexter comió en silencio, lanzando de vez en cuando miradas de desaprobación a su madre. Tabitha mantuvo la charla, haciendo preguntas sobre la cultura y la cocina italianas, pero sentía una inquietud creciente en su interior. Sentía que Bernadette estaba preparando el terreno para un anuncio importante. «¿Sabes?», dijo Albert cuando pasaron al postre, el tiramisú casero de Bernadette, «existe la creencia de que si tiras una moneda a la Fontana de Trevi en Roma, volverás a esa ciudad. Sueño con poner a prueba esta creencia», dijo Bernadette con aire soñador, sin mirar a su invitado sino a su hijo. «Y parece que pronto tendré esa oportunidad». Dexter dejó el tenedor. «¿De qué estás hablando, mamá?». Bernadette se secó los labios con la servilleta y se enderezó. «He decidido hacer realidad mi sueño», anunció. «He reservado un viaje de 2 semanas por Italia. Albert y yo nos vamos dentro de 3 semanas». «Enhorabuena», dijo Dexter con evidente alivio. «Es una noticia maravillosa». «Sí», continuó Bernadette. «El viaje es caro. Los mejores hoteles, visitas privadas, catas de vino. Pero, ¿cuándo mimarse si no es ahora?». Tabitha vio que la mandíbula de Dexter se tensaba. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, adivinando la respuesta. 18.000 por persona», dijo Bernadette con mirada desafiante. «Más unos cuantos miles más para compras y recuerdos. Llevaré zapatos italianos auténticos y un bolso». Dexter dejó lentamente la servilleta sobre la mesa. «¿Y de dónde has sacado todo ese dinero, mamá?». Bernadette bebió un sorbo de vino y sonrió. «Contaba con parte de los regalos de boda, como habíamos hablado». «No discutimos nada», dijo Dexter. «Tú hiciste tu reclamación, y yo dejé claro que el dinero nos pertenecía a Tabitha y a mí». Albert tosió torpemente. «Tal vez debería esperar en la sala de estar». «No, no, quédate», insistió Bernadette. «Eres prácticamente de la familia. Además», miró a su hijo, «resolveremos esto rápidamente. Dexter no se da cuenta de que este dinero es mi parte. Puse casi 15.000 en la boda. Que tú te empeñaste en gastar en arreglos florales que no pedimos y en una fuente de chocolate que no gustó a nadie», replicó Dexter. «Tabitha y yo queríamos una ceremonia modesta». «¿Qué pensarían mis amigos?», exclamó Bernadette. «El hijo del director casándose en un parque de la ciudad con un buffet de supermercado». No, no podía permitirlo. Tabitha observó el altercado, sintiéndose extrañamente ajena. Sus pensamientos estaban preocupados por sus propios problemas. Esta mañana le habían confirmado que la deuda estaba saldada y el dueño de la librería había accedido a reunirse con ella el martes para discutir los detalles del acuerdo. Todo estaba encajando, y ya empezaba a fantasear sobre cómo montaría la tienda, qué libros encargaría primero, qué nombre le pondría. «Tabitha, díselo». La voz de Bernadette la sacó de su ensueño. «Perdona, ¿qué?». Tabitha miró a su suegra confusa. «Dile a tu marido que tengo derecho a parte de ese dinero. ¿Me entiendes, verdad? Ya ves lo importante que es este viaje para mí». Tabitha sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Todos los ojos estaban puestos en ella, esperando una respuesta. ¿Qué podía decir? ¿Que les había robado dinero a los dos? «Creo que todos debemos calmarnos», dijo, tratando de ganar tiempo. «Bernadette, entiendo tu sueño de viajar. Es muy importante para ti. Pero Dexter tiene razón. Ese dinero fue un regalo que nos hicieron para el futuro». Bernadette resopló. «Entonces, también estás en mi contra. Niños desagradecidos. He sacrificado toda mi vida por Dexter y ahora, cuando pido una fracción de lo que merezco, me lo negáis». «Mamá, por favor». Dexter se frotó las sienes. «No empieces otra vez con los sacrificios. Nadie te pidió que renunciaras a tu intimidad o a tu carrera». «¿Cómo ibas a hacerlo?». Bernadette golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo sonar los vasos. «Cuando murió tu padre, solo tenías 8 años.
Podría haberme casado con Richard Parker. Me llamó a Nueva York y me prometió un trabajo en un prestigioso colegio público, pero me quedé aquí, en medio de la nada, porque no quería alejarte de tu entorno familiar. Te quedaste porque te gustaba ser un pez gordo en un estanque pequeño, replicó Dexter. Aquí eras un director, un miembro respetado de la sociedad. En Nueva York no serías nadie. Tabitha ahogó un grito ante la repentina brusquedad de su marido. Nunca lo había visto tan duro con su madre. Bernadette se puso pálida. «¿Cómo te atreves?», susurró. «No sabes por lo que he pasado. Cuando murió tu padre, nos quedamos sin un céntimo. El seguro ni siquiera cubrió el funeral. Tuve 3 trabajos para darte una infancia normal. Me negué a tener citas porque los hombres no querían salir con una mujer con un bebé. Aplacé mi sueño de ir a Italia porque cada dólar extra se iba en tus clases de natación, tus libros, tu ropa». Albert puso suavemente la mano en el hombro de Bernadette. «Cariño, quizá deberíamos...» «No». Bernadette le sacudió la mano. «Tiene que saberlo. Tiene que darse cuenta de que me merezco este viaje. Llevo 40 años posponiéndolo. 40 años, Dexter. Me enamoré de la cultura italiana en la universidad. Tu padre y yo planeamos ir allí en nuestra luna de miel, pero no teníamos el dinero. Luego íbamos a ir para nuestro 10º aniversario, pero para entonces te teníamos a ti, así que decidimos construir una adición a la casa en su lugar. Y luego enfermó». Le tembló la voz y Tabitha vio lágrimas en los ojos de su suegra. Por primera vez desde que se conocían, Bernadette no le parecía una comandante autoritaria, sino simplemente una mujer mayor cansada de aparcar sus sueños. «Mamá», se suavizó la voz de Dexter, «comprendo que has sacrificado mucho, y te lo agradezco, pero este dinero es nuestro comienzo con Tabitha. Planeamos comprar una casa, tener hijos». «¿Y cuándo será eso?», Bernadette preguntó. «¿Dentro de 1 año? ¿Dentro de 2? ¿5? Ya tengo 58 años. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánta salud? No quiero ir a Italia cuando apenas pueda andar con un bastón». Hubo una larga pausa. Tabitha podía ver que Dexter se debatía entre su sentido del deber hacia su madre y sus planes para su propio futuro. Tenía que decir algo, ayudarle de alguna manera, pero cualquier palabra que dijera sería hipócrita. «Mira», dijo finalmente Dexter, «podemos llegar a un acuerdo. Quizá podríamos ayudar con parte del coste del viaje. No la totalidad de los 20,000, sino, digamos, 5 o 6. «No», le interrumpió Bernadette enderezándose de repente. Su rostro se había transformado, sus lágrimas habían desaparecido y su mirada era dura. «Es todo o nada. Me merezco este viaje. Ese dinero me pertenece tanto como a ti». «Eso no es cierto», objetó Dexter con voz áspera de nuevo. «Ese dinero fue un regalo para Tabitha y para mí, no a ti». «Sin mí, esta boda no se habría celebrado», exclamó Bernadette. «Yo lo organicé todo, desde el lugar de celebración hasta el menú». «Que no elegimos nosotros». Dexter levantó la voz. «Nos impusiste tu visión de la boda. Queríamos una ceremonia modesta para 20 personas, y tú invitaste a todo el pueblo». Bernadette apretó los puños. «Niño desagradecido, después de todo lo que he hecho por ti...» «Basta ya». Dexter se levantó bruscamente de la mesa. «No soy un niño, mamá. Tengo 32 años. Tengo una esposa y vamos a decidir cómo gastar nuestro dinero. Así que no me darás ni un céntimo». Los ojos de Bernadette se entrecerraron. «No», dijo Dexter con firmeza. «Me quedo con todo el dinero de la boda». Albert parecía muy avergonzado. Tabitha se quedó paralizada, sintiendo que la tensión en la habitación alcanzaba su punto álgido. «Muy bien», dijo Bernadette tras una larga pausa. Su voz sonaba aterradoramente tranquila. «Entiendo tu posición, hijo. Ahora, si no te importa, me gustaría que te fueras. Me duele la cabeza». Dexter miró a su madre un segundo y luego asintió. «Vamos, Tabitha». Tabitha se levantó torpemente de la mesa.
Gracias por la cena, Bernadette. Estaba deliciosa. Bernadette no contestó, mirando hacia algún lugar más allá de ella. Albert los acompañó hasta la puerta, murmurando disculpas por haber presenciado la pelea familiar. Cuando subieron al coche, Dexter permaneció en silencio unos minutos, agarrando el volante con los nudillos blancos. ¿Te encuentras bien?, preguntó Tabitha con cautela. No, respondió él brevemente. Siempre es así. Siempre juega la carta de la víctima cuando quiere algo, y yo siempre cedo, pero esta vez no. Es nuestro dinero, nuestro futuro. Tabitha sintió un nudo en la garganta. Nuestro dinero, nuestro futuro, que ella ya les había robado. Tal vez deberíamos habernos comprometido, sugirió con voz débil. 6.000 no es tanto comparado con lo que tenemos. Dexter negó con la cabeza. No se trata de la cantidad, es el principio. Si cedo ahora, seguirá manipulándonos. Cuando compremos una casa, querrá elegir los muebles. Cuando tengamos hijos, ella decidirá a qué escuela van. No, tiene que parar. Tabitha miraba por la ventana en silencio. Las luces de la ciudad se difuminaban ante sus ojos mientras las lágrimas acudían a sus ojos. Había traicionado a su marido como nadie lo había hecho. Había robado su futuro común en aras de sus sueños, igual que Bernadette había intentado hacer hoy. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Solo que Tabitha actuaba en secreto, mientras que Bernadette al menos tenía el valor de dar a conocer sus deseos abiertamente. «Te quiero», dijo Dexter de repente, y Tabitha dio un respingo de sorpresa. «Siento haberte arrastrado a este drama familiar. Te prometo que las cosas mejorarán. Mamá se calmará en un par de días y podremos hablar con ella para llegar a un acuerdo. Mientras tanto». Apartó los ojos de la carretera un segundo y le sonrió. «Tengo buenas noticias. Hoy he hablado con el banco. Han aprobado la hipoteca de la casa de Oak Street. Podemos hacer el pago inicial la semana que viene y mudarnos a finales de mes. ¿Qué te parece?» Tabitha miró a su marido, su cara de entusiasmo, su sonrisa genuina, y sintió que algo se rompía en su interior. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo explicarle que el dinero ya estaba gastado, que sus sueños de tener una casa tendrían que posponerse indefinidamente? «Me parece maravilloso», soltó, apartándose de la ventanilla para que Dexter no viera la expresión de su cara. Condujeron el resto del trayecto en silencio. Dexter parecía absorto en sus pensamientos sobre el conflicto con su madre y su futuro hogar. Tabitha repasaba frenéticamente en su cabeza cómo contarle a su marido lo que había hecho. Tal vez debería habérselo dicho ahora, o esperar a que se calmara tras su discusión con la madre de ella. Pero cuando llegaron a casa y Dexter la abrazó en el pasillo, susurrándole «Gracias por estar siempre de mi lado», se dio cuenta de que no podía confesárselo hoy, no ahora, cuando él estaba tan vulnerable, tan afectado por el conflicto con su madre. Le devolvió el abrazo en silencio, sintiendo cómo la tensión que se había acumulado en él durante toda la tarde se iba disipando poco a poco. Mañana se lo contaría todo. El lunes por la mañana hacía un frío inusual para principios de junio. La fría lluvia tamborileaba sobre el tejado, creando un ambiente incómodo en el piso. Tabitha se despertó antes de lo habitual, atormentada por el insomnio y la culpa. Durante toda la noche dio vueltas en la cama, intentando encontrar las palabras adecuadas para confesarse. Dexter dormía plácidamente a su lado, ajeno a la inminente tormenta. Se deslizó silenciosamente fuera de la cama y se arrastró hasta la cocina. Café. Definitivamente necesitaba un café fuerte para pasar el día. Hoy tenía que reunirse con el dueño de la librería para firmar los papeles. Se convertiría oficialmente en la dueña de su propio negocio, un sueño que tenía desde la universidad. Pero en lugar de alegría, lo único que sentía era ansiedad. El teléfono vibró silenciosamente sobre la encimera. Un mensaje de Fiona. «¿Qué tal la cena de anoche?»
¿Se lo has dicho ya? Tabitha suspiró y envió una breve respuesta. No tuve tiempo. Se lo diré esta noche. Te llamo después. Se acercó a la ventana y observó cómo las gotas de lluvia se convertían en riachuelos sobre el cristal. Qué extraño que el mundo exterior reflejara con tanta exactitud el estado de su alma. Todo estaba borroso, difuso, inquietante. Se oyeron pasos por detrás. Dexter, despeinado por el sueño, con una camiseta arrugada y unos pantalones caseros, parecía desacostumbradamente vulnerable. «Buenos días», dijo estirándose. «Te has levantado temprano». «No he dormido», respondió Tabitha tendiéndole una taza de café recién hecho. «¿Qué tal estás?» Dexter se encogió de hombros. «Bien, sigo enfadado con mi madre, pero ya se me pasará. Creo que voy a llamarla esta noche. Intentaré hablar con ella con calma». Tabitha asintió, sintiendo que se le apretaba el corazón ante la inminente conversación. En unas horas sabría la verdad, y su enfado con su madre parecería un rencor infantil comparado con lo que sentiría por ella. «Hoy tengo una reunión importante», dijo ella, tratando de mantener su voz informal. «Puede que llegue tarde». Dexter asintió, absorto en sus propios pensamientos. «Hoy pasaré por el banco para firmar los papeles preliminares de la hipoteca. ¿Quieres que te recoja después del trabajo y echemos otro vistazo a la casa contigo?» «No sé si llegaré a tiempo», respondió Tabitha con evasivas. «Llamemos esta tarde». Se metió en la ducha, evitando hacer más preguntas. Bajo los chorros de agua caliente, trató de ordenar sus pensamientos, ensayando la conversación que se avecinaba. «Dexter, hay algo que necesito decirte. Sabes que mi padre sufrió un derrame cerebral el año pasado. El tratamiento fue caro. Pero cada opción sonaba poco convincente. Cada explicación parecía una justificación insuficiente para su acción. Al salir del baño, sorprendió a Dexter con el portátil en la mesa de la cocina. «¿Ocurre algo?», preguntó Tabitha notando su ceño fruncido. «No lo sé», respondió él lentamente, sin apartar los ojos de la pantalla. «Decidí comprobar nuestra cuenta común, donde habíamos depositado el dinero de la boda. Quería asegurarme de que todo estaba en orden antes de vernos en el banco, y hay algún tipo de error en el sistema. Solo quedan $33,240 en la cuenta». Tabitha sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Había pensado contárselo más tarde, cuando estuviera preparada, cuando encontrara las palabras adecuadas. Pero el destino le había deparado otra cosa. «Debe de ser algún tipo de fallo», dijo Dexter, marcando el número del banco en su teléfono. «Voy a averiguarlo». Tabitha se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Observó impotente cómo Dexter esperaba a que la operadora conectara y golpeaba nerviosamente el escritorio con los dedos. «Hola», dijo en el auricular. «Me llamo Dexter Whittaker. Tengo un problema con la cuenta conjunta». «Sí, los últimos 4 dígitos son 3591. «Sí, estoy viendo una cantidad que no coincide con mis expectativas. ¿Puede aclararme si ha habido alguna retirada importante de fondos de la cuenta en la última semana?» Tabitha se apoyó en la pared y sintió que las rodillas le temblaban de miedo. Ahora. Todo se desencadenaría ahora. La cara de Dexter cambió al escuchar la explicación de la operadora. Primero desconcierto, luego incredulidad y, por último, conmoción e ira. «Repítalo, por favor», dijo con voz tensa. «Ha dicho que el 6 de junio se hicieron 2 transferencias. ¿En qué cantidades y a dónde?» Pausa. «Y que ambas transferencias se autorizaron a través de la banca electrónica. ¿Desde qué dispositivo?» Otra pausa. «Ya veo. Gracias por la información». Dejó lentamente el teléfono sobre la mesa y miró a Tabitha. Sus ojos, normalmente cálidos y afectuosos, eran ahora como hielo verde. «El 6 de junio», dijo con una calma peligrosa, «se retiraron $48,000 de la cuenta, transferidos a Innovaciones Médicas,
y $75,000 a la cuenta de un tal Arthur Clark. Las transferencias se hicieron desde tu tableta, Tabitha. ¿Hay algo que quieras explicarme? Tabitha abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. Todas las excusas que había preparado se evaporaron bajo su mirada acusadora. Dexter, puedo explicártelo, dijo por fin. Eso espero, dijo él con los brazos cruzados sobre el pecho, porque ahora mismo creo que mi mujer nos está robando el dinero común. Yo no lo he robado, exclamó Tabitha. Es nuestro dinero común y decidiste disponer de él por tu cuenta sin discutirlo conmigo, interrumpió Dexter. ¿Quién es Arthur Clark? ¿Y por qué transfirió $48,000 a una empresa médica? Tabitha respiró hondo, dándose cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Innovaciones Médicas fue la empresa que se encargó del tratamiento experimental de mi padre tras su derrame cerebral. El seguro solo cubría el tratamiento básico, pero existía la opción de una terapia innovadora que podía mejorar significativamente su estado. Era caro y yo me endeudé. ¿Y no me lo habías contado? Dexter parecía asombrado. ¿Por qué, Tabitha? Te habría ayudado. Acabábamos de empezar a salir, dijo en voz baja. No quería agobiarte con mis problemas, y entonces ya era demasiado tarde. ¿Cómo podía admitir que lo había estado ocultando durante casi 2 años? Dexter sacudió la cabeza. ¿Y Arthur Clark? ¿Quién es? Tabitha vaciló. No estaba preparada para revelar toda la verdad. Ese es otro deber, algo que ver con el tratamiento de su padre. Era una verdad a medias. Arthur Clark estaba relacionado con la situación de su padre, pero no de la forma que ella había insinuado. Era el propietario de la misma librería de Clifford Street que ella estaba a punto de comprar. Dexter la miró fijamente y Tabitha se dio cuenta de que se había quedado corto. Y decidiste coger nuestro dinero común, el dinero que pensábamos gastar en la casa, en nuestra familia, y dármelo a mí sin decir una palabra. Iba a decírtelo, se excusó Tabitha. Hoy mismo. Pensaba explicártelo todo hoy. Después de que el dinero ya hubiera desaparecido, Dexter sonrió amargamente. Qué generoso por tu parte. Se levantó y se paseó por la cocina, tratando de lidiar con sus emociones. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, deteniéndose de repente. No es que te hayas gastado el dinero, es que no confiaste en mí. 2 años, Tabitha. 2 años viviste con ese secreto, e incluso después de casarnos, no tuviste el valor de decirme la verdad. Tabitha guardó silencio, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Él tenía razón. Ella había traicionado su confianza, y eso era peor que una pérdida económica. Espera, dijo Dexter de repente, y su rostro cambió. Te gastaste el dinero justo después de que mi madre y yo discutiéramos sobre a quién pertenecía. ¿Fue por despecho? ¿Para que ninguno de los dos consiguiera lo que quería? No, exclamó Tabitha. Claro que no. Transferí el dinero antes de cenar en casa de tu madre. No tuvo nada que ver con vuestra pelea. Dexter frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no dijiste nada ayer? Te sentaste allí, nos escuchaste discutir por un dinero que aún no estaba allí, y te callaste. Tabitha bajó la cabeza. No sabía cómo decir nada. No era el momento adecuado. ¿Y el momento adecuado es cuando me entere por el cajero del banco? Dexter negó con la cabeza. No te reconozco, Tabitha. ¿Quién eres? ¿La persona en la que más confiaba en el mundo o la mentirosa que me ha ocultado la verdad todo este tiempo? Cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Tabitha temerosa. A casa de mi madre, dijo por encima del hombro. Quería asegurarme de que ella no tenía nada que ver con esto, aunque ahora no estoy segura de nada. La puerta se cerró de golpe y Tabitha se quedó sola en el silencio del piso, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Se hundió lentamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. Todo había salido mal. Todo había salido completamente mal.
La lluvia se intensificó cuando Dexter se detuvo frente a la casa de su madre. Se sentó en el coche durante unos minutos, ordenando sus pensamientos. Una parte de él aún esperaba que se tratara de un error, que Tabitha no hubiera podido hacerlo. Quizá había sido su madre. Quizá ella había accedido de alguna manera a su cuenta. Parecía improbable, pero ahora se aferraba a cualquier alternativa que pudiera exonerar a su mujer. Finalmente salió a la lluvia torrencial y se dirigió rápidamente al porche. Sonó el timbre de la casa y pronto oyó los pasos de su madre. Bernadette abrió la puerta y su cara de sorpresa fue sustituida por una expresión fría. «Dexter», dijo secamente, «¿a qué se debe esta visita tan temprana?» «Necesito hablar contigo», dijo él entrando en la casa sin esperar invitación. Los vasos de la cena de anoche seguían en el salón, y Dexter sintió una punzada de irritación. Su madre siempre había sido una anfitriona meticulosa, y los vasos desordenados eran una clara señal de su estado de ánimo. «¿Tuviste algo que ver con la desaparición del dinero de Tabitha y mío?», preguntó sin rodeos, sin perder tiempo con preámbulos. Bernadette parpadeó, claramente aturdida por la pregunta. «¿De qué estás hablando?» $123,000, dijo Dexter. «Desapareció de nuestra cuenta. Transferidos en 2 plazos. ¿Tuviste algo que ver?» Bernadette se hundió en el sofá, pareciendo de pronto más vieja que sus años. «Por supuesto que no», respondió. «¿Cómo podría? No tengo acceso a su cuenta». Dexter escrutó su rostro, tratando de encontrar signos de mentira, pero la sorpresa en los ojos de su madre parecía auténtica. «Tabitha dijo que había transferido el dinero para pagar las deudas médicas de su padre», dijo. «¿Deudas?», Bernadette frunció el ceño. «¿Qué tipo de deudas podría tener un bibliotecario?» «Evidentemente, bastantes», replicó Dexter con amargura. «Y lleva 2 años ocultándomelas». Bernadette hizo una pausa, digiriendo la información. «Así que nuestra discusión de ayer fue inútil», dijo finalmente. «El dinero había desaparecido». «Sí», asintió Dexter. Y Tabitha se quedó allí sentada, escuchándonos discutir y sin decir una palabra. Se hundió en la silla frente a su madre, sintiéndose de pronto cansado. «No sé qué hacer, mamá. ¿Cómo voy a confiar en ella ahora?» Bernadette apretó los labios y Dexter se preparó para un triunfante «te lo dije» o una diatriba sentenciosa contra Tabitha. Pero en lugar de eso, su madre le sorprendió. «Creo que tienes que escucharla», dijo. «Todos cometemos errores, Dexter. Incluso los peores errores a veces tienen una explicación». «¿La estás defendiendo?», preguntó Dexter incrédulo. «¿Tú, que siempre le encontrabas defectos?» Bernadette suspiró. «No estoy defendiendo lo que hizo. Es imperdonable. Pero entiendo lo que significa hacer algo por amor a alguien cercano. Si realmente gastó el dinero en el tratamiento de su padre, es comprensible». «Pero, ¿por qué no me lo dijo?», exclamó Dexter. «Yo la habría ayudado. Habría encontrado la manera». «Quizá tenía miedo», dijo Bernadette en voz baja. «Miedo de que la juzgaras, de que te desenamorases de ella si sabías que tenía problemas. El miedo nos hace hacer cosas estúpidas, Dexter. Créeme, lo sé». Dexter miró a su madre con asombro. Aquellas eran las palabras más sabias y empáticas que había oído de ella en mucho tiempo. «¿Tú, de verdad crees que debería perdonarla?», preguntó. «No estoy hablando de perdón», Bernadette negó con la cabeza. «Hablo de comprensión. Escúchala. Entérate de todo, y luego decide». Dexter asintió, sintiéndose extrañamente aliviado por la conversación. Esperaba otra pelea y recibió un consejo que tenía sentido. «Gracias, mamá», dijo levantándose. «Y siento lo de ayer. Fui demasiado dura». Bernadette hizo un gesto con la mano. «Olvídalo. Las dos dijimos demasiado. ¿Y sabes qué?», sonrió débilmente. «Mi viaje a Italia no se ha cancelado. Albert se ha ofrecido a pagar mi parte del viaje. Volaremos dentro de 3 semanas,
tal como habíamos planeado. Dexter le devolvió la sonrisa y sintió que la tensión entre ellos empezaba a disiparse. Me alegro por ti, mamá. De verdad que sí. Cuando llegó a casa, el piso estaba vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Tabitha. He ido a una reunión. Volveré esta noche. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Lo siento. Dexter arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego sacó el teléfono y llamó al trabajo, diciendo que estaba enfermo y que no iría hoy. Luego se sentó ante el ordenador y empezó a buscar información sobre innovaciones médicas y Arthur Clarke, del Enterprise. Cuando Tabitha llegó a casa, estaba anocheciendo. Había dejado de llover, pero el aire seguía húmedo y fresco. Abrió la puerta en silencio, sin saber qué esperar. Dexter estaba sentado en el oscuro salón, iluminado únicamente por la pantalla del portátil. Levantó la vista cuando ella entró y Tabitha se quedó helada bajo su mirada. «Sé quién es Arthur Clarke», dijo sin preámbulos. «El dueño de la librería de Clifford Street, la misma que lleva 6 meses en venta». Tabitha se quitó lentamente el abrigo y lo colgó en el perchero. Le temblaban las manos. «Sí», respondió en voz baja. «Es ese». «Compraste la librería», dijo Dexter, y no era una pregunta, sino una afirmación. «Con el dinero de nuestra boda. Sin mi conocimiento ni mi consentimiento». Tabitha asintió en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. «¿Por qué, Tabitha?», preguntó, y en su voz había más cansancio que ira. «¿Por qué no hablaste conmigo?». Por fin tuvo fuerzas para levantar la vista. «Porque sabía que dirías que no», respondió ella con sinceridad. «Habrías dicho que era demasiado arriesgado, que necesitábamos un hogar, estabilidad, que el negocio de los libros en la era digital era dinero tirado a la basura». «No sabes lo que habría dicho», replicó Dexter. «Porque no me has dado la oportunidad de decir nada». Tabitha se acercó y se hundió en el sofá junto a él, pero no demasiado. «Es cierto que parte del dinero se destinó a pagar la deuda médica de mi padre», dijo. Esa parte era cierta. Tras el ictus que sufrió el año pasado, los médicos dijeron que había una terapia experimental que podía mejorar significativamente su estado. El seguro no lo cubría y el tratamiento costaba $48,000. Firmé un acuerdo de pago a plazos con la clínica, pero los intereses eran enormes. Apenas podía hacer frente a los pagos mensuales, y las multas por demora no hacían más que aumentar. Dexter escuchó sin interrumpir. «¿Por qué no me lo contaste cuando empezamos a salir?», preguntó cuando ella dejó de hablar. «Me daba vergüenza», admitió Tabitha. «Siempre has sido muy responsable económicamente. Ahorrabas para una casa, planeabas el futuro. Y yo estaba endeudada hasta el cuello, apenas llegaba a fin de mes. Temía que pensaras que era irresponsable, que eso cambiara lo que sentías por mí». «¿Y entonces?» «Y entonces fue demasiado tarde», sacudió la cabeza. «¿Cómo iba a confesártelo después de 6 meses? ¿Después de empezar a vivir juntos? ¿Después de pedirme matrimonio?» Cada vez pensaba, «Pagaré mis deudas y luego te lo diré». Pero la deuda seguía creciendo. «¿Y la librería?», Dexter preguntó. «¿Eso también era para papá?». Tabitha bajó los ojos. «No, era para mí. Siempre había soñado con tener mi propia librería, ya lo sabes. Cuando vi un anuncio de una tienda en Clifford Street, me pareció una señal. Estaba en buenas condiciones, con una clientela establecida. El propietario se iba de la ciudad y quería venderla rápidamente. Era una oportunidad única en la vida. Y tú decidiste aprovecharte de nuestro dinero común», Dexter sacudió la cabeza. «Dinero que estaba destinado a nuestro futuro hogar». «Sé que lo que hice fue terrible». Tabitha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero realmente creo que es una buena inversión. En 1 o 2 años, la tienda será rentable y podremos ahorrar para una casa antes de lo previsto». Fiona me ayudó a elaborar un plan de negocios, y según todos los indicios debería funcionar. ¿Fiona lo sabía? Dexter puso cara de asombro. ¿Quién más lo sabía aparte de mí? Solo ella, respondió Tabitha en voz baja. Intentó disuadirme,
Me dijo que hablara contigo primero. Deberías haberla escuchado, dijo Dexter con amargura. Hubo una larga pausa. Hoy he firmado los papeles, dijo por fin Tabitha. La tienda es oficialmente mía. Abrirá dentro de 3 semanas después de unas pequeñas reformas. Dexter cerró el portátil y la habitación quedó completamente a oscuras. Enhorabuena, dijo tras un largo silencio. Has conseguido lo que querías. Espero que haya merecido la pena. Se levantó y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Tabitha temerosa. Tengo que pensar, respondió sin volverse. No me esperes. La puerta se cerró en silencio tras él y Tabitha se quedó sola en la oscuridad. Sacó el teléfono y, con dedos temblorosos, marcó el número de Fiona. Lo sabe todo, dijo cuando su amiga contestó. Y se ha ido. Tabby, la voz de Fiona sonó compasiva. Lo siento mucho. ¿Quieres que vaya a verte? Sí, susurró Tabitha, sintiendo que por fin se le salían las lágrimas. Por favor, ven. Colgó el teléfono y se abrazó a sí misma, tratando de contener los escalofríos. ¿Qué había hecho? ¿Merecía la pena perder la confianza de su marido por la librería? ¿Valía la pena arruinar su relación por su sueño? Por primera vez desde que decidió comprar la tienda, Tabitha sintió verdaderas dudas, no sobre el plan de negocio o los cálculos financieros, sino sobre sí misma, en sus prioridades, en su derecho a soñar, en sus decisiones. Encendió la luz y se acercó a la ventana, asomándose a la oscuridad de la calle, con la esperanza de ver regresar a Dexter, pero la calle estaba vacía. Solo una farola iluminaba el pavimento mojado por la lluvia. En algún lugar de la noche, su marido estaba decidiendo su destino, y lo único que ella podía hacer era esperar y confiar en no haberlo estropeado todo irremediablemente. Dexter pasó una noche inquieta en el sofá de su amigo Brian. El sueño no llegaba. Sus pensamientos eran confusos. La traición de Tabitha, las deudas, la librería. Todos estos hechos se sumaban a una imagen a la que no podía dar sentido. ¿Cómo podía la mujer que él consideraba la persona más cercana a él ocultarle cosas tan importantes? ¿Cómo podía haber tomado sola una decisión financiera tan importante? Por la mañana, cuando Brian se fue a trabajar, Dexter se quedó solo en su piso. La ira de ayer dio paso a una fría determinación. Tenía que averiguar toda la verdad. No solo los fragmentos que Tabitha se había dignado a contarle, sino el cuadro completo. Solo entonces podría decidir qué hacer a continuación. Abrió el portátil y tecleó la dirección de Clifford Street en el buscador. Silencio de Palabras era una pequeña librería situada en un edificio victoriano de 2 plantas con grandes ventanales. A juzgar por las pocas reseñas, era un lugar tranquilo y acogedor con una buena selección de clásicos y libros infantiles. El propietario, Arthur Clark, informó de la venta del negocio debido a un traslado a Portland, donde vivía su único hijo. Dexter descargó el mapa y trazó la ruta. Clifford Street estaba en la parte antigua de Enterprise, cerca del parque municipal y la galería de arte. No era un mal lugar para una librería, al menos en términos de tráfico peatonal. Se dio una ducha rápida, se puso la ropa que siempre guardaba en el coche para emergencias y condujo hasta la dirección. La tienda era exactamente como aparecía en las fotos, un pequeño edificio con fachada de ladrillo rojo, contraventanas verdes y un cartel con un libro abierto. Un cartel en la puerta decía, cerrado por reformas. A través del cristal de la ventana, Dexter pudo ver estanterías vacías y una alfombra enrollada. Al fondo de la habitación apareció una figura familiar. Tabitha, con su mono de trabajo, estaba retirando viejas estanterías. A Dexter se le encogió el corazón. No había perdido el tiempo. Ya había empezado las reformas, sin saber siquiera si él la perdonaría, si volvería con ella. Aquella determinación le enfureció y le encantó a la vez. Estaba a punto de entrar, pero se detuvo. ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría? Ni él mismo lo sabía.
En lugar de eso, Dexter sacó su teléfono y marcó el número de Fiona. Si alguien conocía toda la historia, era ella. ¿Dexter? La voz de Fiona sonaba cautelosa. ¿Qué tal estás? He estado mejor, respondió él secamente. Tenemos que hablar. ¿Sobre Tabitha? Preguntó Fiona sin rodeos. Sí. ¿Estás en la panadería? Hasta las 3 de la tarde. Luego tengo una reunión con un proveedor. Estaré allí en 15 minutos. La panadería de Fiona, Sweet Stories, estaba a un par de manzanas de la librería. Cuando Dexter entró, el interior estaba vacío. A mitad del martes no era el momento más concurrido para comprar pasteles. Fiona estaba detrás del mostrador, limpiando las vitrinas de cristal. Parecía cansada, con sombras bajo los ojos. Probablemente había pasado la noche consolando a Tabitha. «Hola», dijo sin levantar la vista. «¿Un café? ¿Croissant?» «Solo café», respondió Dexter tomando asiento en la mesa junto a la ventana. Fiona sirvió el café en una taza grande de cerámica y se acercó a él. En lugar de limitarse a dejar el pedido, se sentó frente a él. «Está muy preocupada», dijo Fiona sin preámbulos. «Ha llorado toda la noche. ¿Qué esperaba?», preguntó Dexter, sintiendo que la ira volvía a bullir en su interior. Que le dijera simplemente, «No pasa nada, cariño», y todo volviera a ser como antes. Fiona suspiró. «Sabía que te enfadarías, pero esperaba que lo entendieras. ¿Entender qué? Que mi mujer me mintió durante 2 años, que fue a mis espaldas y gastó nuestro dinero en común, que ella, que tenía miedo», interrumpió Fiona. «Miedo de perderte, miedo de que pensaras que era una carga, miedo de que su sueño siguiera siendo un sueño». Dexter negó con la cabeza. «Nunca le di motivos para pensar eso». «¿Y se lo diste?» Fiona lo miró directamente a los ojos. «Dexter, eres un hombre maravilloso, fiable, responsable, cariñoso, pero también eres un poco conservador, especialmente cuando se trata de dinero. Planificas con años de antelación. Para ti, una casa, una hipoteca, un ingreso estable son signos de una vida exitosa. Para Tabitha siempre se sintió como una jaula. Ella aceptó esos planes», replicó Dexter. «Miramos casas juntos, hablamos de hipotecas». «Porque te quiere», dijo Fiona con sencillez. «Y estaba dispuesta a renunciar a su sueño por ti, pero entonces llegó la oportunidad de tenerlo todo, pagar las deudas que la atormentaban y cumplir su sueño». «A mi costa», sonrió Dexter con amargura. «A tu costa», le corrigió Fiona. Y ella creía de verdad que valdría la pena, que la librería sería un negocio de éxito, que les reportaría ingresos a los dos. «He visto su plan de negocio, Dexter. Es realista. Lo ha pensado detenidamente». Dexter dio un sorbo a su café, pensando en lo que había oído. ¿Qué hay de su padre? Las deudas del tratamiento, ¿es cierto? Fiona asintió. Sí. Elliot sufrió una apoplejía masiva el año pasado. El seguro había cubierto el tratamiento básico, pero los médicos habían sugerido una terapia experimental que podría mejorar notablemente su estado. Tabitha aceptó sin vacilar. Adora a su padre. «Pero, ¿por qué no me lo dijo?», preguntó Dexter con evidente dolor en la voz. «Yo habría ayudado». Fiona sonrió con tristeza. «Al principio no quería cargarte con sus problemas. Acababais de empezar a salir. Y entonces ya era demasiado tarde. Temía que te enfadaras con ella por haberlo ocultado durante tanto tiempo». «¿Qué es lo que pasó?», asintió Dexter. «Sí, pero no por la deuda», rebatió Fiona. «Fue por el engaño. Admítelo. Si te hubiera hablado de las deudas nada más casaros, no te habrías enfadado tanto». Dexter se lo pensó un momento. Fiona tenía razón. No eran las deudas lo que le enfadaba, sino el hecho del engaño. «¿Dónde vivía su padre?», preguntó tras una pausa. Fiona levantó las cejas, sorprendida. «En el 37 de Linden Avenue. ¿Pero por qué?» «Tengo que hablar con él», dijo Dexter, terminándose el café. «Gracias por hablar conmigo, Fiona».
Dexter. Fiona le cogió del brazo cuando estaba a punto de marcharse. Ella te quiere mucho. Y está muy arrepentida. No por comprar la tienda, sino por no haber sido sincera contigo. No saques conclusiones precipitadas, ¿vale? Dexter asintió y salió de la panadería. La casa de Elliot Ellison era una pequeña estructura de una sola planta con un césped pulcramente recortado y un parterre de coloridos tulipanes. Dexter aparcó en la acera y se sentó en el coche un rato, reflexionando. ¿Qué le diría al padre de Tabitha? ¿Cómo explicaría su visita? Finalmente salió del coche y llamó al timbre. Un minuto después, abrió la puerta un hombre de mediana edad en silla de ruedas. Elliot Ellison parecía mucho mayor de sus 55 años. El lado izquierdo de su cara estaba rígido, resultado de un derrame cerebral, pero sus ojos parecían claros y despiertos. Dexter, dijo, y su voz sonó un poco arrastrada. ¡Qué sorpresa! Adelante. Dexter entró en el pequeño pero acogedor salón. Había libros por todas partes, en estanterías, en mesas, incluso en los alféizares de las ventanas. Tenía sentido que a Tabitha le gustara tanto la literatura. ¿Le apetece un té?, le ofreció Elliot, acercando su silla a la cocina. No, gracias, respondió Dexter. No tardaré. Solo quería ver cómo te sentías. Elliot sonrió de medio lado. Mejor de lo que parezco. La terapia hace maravillas. Un par de meses más y los médicos prometen que podré andar con bastón. Me alegra oírlo, asintió Dexter. Tabitha dijo que el tratamiento era... ¿experimental? Sí, asintió Elliot. Un nuevo método de estimulación nerviosa. El seguro se negaba a cubrirlo, pero los resultados valían cada céntimo. Miró a su yerno con atención. Supongo que no has venido solo a preguntar por mi salud. Dexter suspiró. ¿Te ha hablado Tabitha de la librería? Sí, asintió Elliot. Está muy ilusionada. Siempre ha soñado con tener su propio negocio. ¿Te ha dicho que se gastó el dinero de nuestra boda en ella? ¿El dinero que pensábamos utilizar para el pago inicial de la casa? Elliot frunció el ceño. No. Me dijo que decidieron juntos aplazar la compra de una casa e invertir en el negocio. Dexter sonrió con amargura. Te mintió. Y yo también. No me enteré de lo de la librería hasta ayer, cuando descubrí que el dinero había desaparecido de la cuenta. Elliot parecía conmocionado. No lo sabía. Ella nunca... tartamudeó, claramente aturdido por la noticia. Eso no parece propio de mi hija. Yo también lo creía, dijo Dexter. Hasta ayer. Elliot guardó silencio un momento, digiriendo la información. Luego sacudió la cabeza lentamente. Es culpa mía, dijo en voz baja. Mi tratamiento costó una fortuna. Sabía que Tabitha apenas podía hacer frente a los pagos, pero no me había dado cuenta de lo grave que era. Nunca se quejaba. Siempre sonreía diciendo que todo estaba bajo control. No es culpa tuya, replicó Dexter. No le pediste un tratamiento caro, y tú no hiciste que me lo ocultara. Pero dejé que pagara, dijo Elliot. Podría haberme negado, haber vendido la casa, haber encontrado otra manera. En lugar de eso, dejé que llevara la carga sobre sus hombros. Dexter sintió de pronto un extraño parentesco con el hombre. Ambos querían a Tabitha, ambos querían lo mejor para ella, y ambos, de alguna manera, se sentían traicionados por ella. Ella te quiere mucho, dijo Dexter, y haría cualquier cosa para asegurarse de que recibes el tratamiento que necesitas. Yo también lo haría, respondió Elliot en voz baja. Pero no a costa de su matrimonio. Miró a Dexter. No vais a romper, ¿verdad? Dexter no sabía qué decir. Aún no se había decidido. No lo sé, dijo con sinceridad. Ahora mismo solo intento averiguar por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué no confiaba en mí? Elliot se acercó y puso la mano en el hombro de Dexter. Escúchame, hijo. Conozco a mi hija. Es testaruda, orgullosa y a veces demasiado independiente, pero nunca hace nada sin una buena razón. Si dio este paso,
Debe haber sido vital para ella. ¿Una librería?, preguntó Dexter vacilante. No es solo una tienda. Elliot negó con la cabeza. Un sueño. La libertad. Poder crear algo propio, no tener que depender de las decisiones y caprichos de otras personas. Eres contable, ¿verdad? ¿Te encanta tu trabajo? Dexter se encogió de hombros. Es un sueldo fijo. Eso no responde a mi pregunta, dijo Elliot en voz baja. ¿Te levantas por la mañana con ganas de que empiece el día? ¿Te sientes satisfecho con lo que haces? Dexter se lo pensó un momento. No, no amaba su trabajo. Apreciaba la estabilidad, respetaba a sus compañeros, estaba agradecido por un buen sueldo. Pero amor, la pasión, no, no había nada de eso. Y Tabitha, continuó Elliot, ama los libros con toda su alma. Siempre lo ha hecho. De niña se quedaba dormida con un libro en las manos. De adolescente se pasaba horas en la biblioteca. Podría haber sido cualquier cosa, abogada, médico, profesora, pero eligió ser bibliotecaria porque allí había libros, y siempre había soñado con tener su propia tienda, no solo como negocio, sino como lugar donde compartir su amor por la literatura con los demás. Dexter escuchó, y algo cambió en su interior. Siempre había sabido que Tabitha amaba los libros, pero no se había dado cuenta de lo profunda que era esa pasión. Para él, su trabajo de bibliotecaria era solo un trabajo y su sueño de tener una tienda, solo un sueño. Pero para ella era más que eso, algo vital. Gracias por contármelo, dijo Dexter levantándose. Tengo mucho en lo que pensar. No tomes decisiones precipitadas, le aconsejó Elliot. Y recuerda, el amor verdadero perdura. A veces, incluso eso. Después de salir de casa de Elliot, Dexter no fue a casa. En su lugar, se dirigió a casa de su madre. Después de la conversación de anoche, quería su opinión. Sorprendentemente, había sido Bernadette, con su compleja personalidad y sus perpetuas quejas, la consejera más sensata en esta situación. Bernadette se reunió con él en el jardín donde estaba podando rosales. Al ver a su hijo, dejó a un lado las tijeras de jardinería y se quitó los guantes. Dexter, dijo con una leve sonrisa, ¿has decidido continuar nuestra conversación de ayer? Sí, asintió él. Tenías razón, mamá. Necesitaba conocer toda la historia. Se sentaron en el banco del jardín y Dexter se lo contó todo. Lo de las deudas de Tabitha, lo de su padre, lo de la librería, sus conversaciones con Fiona y Elliot. Bernadette escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, permaneció largo rato en silencio, mirando sus rosas. Siempre pensé que Tabitha era demasiado blanda, demasiado inadecuada para ti. Pensaba que no podría enfrentarse a tu testarudez, pero creo que me equivoqué. Ella tiene agallas y coraje. ¿Coraje?, preguntó Dexter sorprendido. ¿Me ha engañado? Sí, asintió Bernadette. Y estuvo mal, pero hacía falta valor para ir en contra de sus planes y hacer realidad su sueño. ¿La estás protegiendo?, preguntó Dexter con incredulidad. Bernadette negó con la cabeza. No, no estoy disculpando el engaño, pero entiendo por qué lo hizo. Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Cuando tu padre y yo nos casamos, yo tenía un sueño. Quería abrir mi propia escuela, una escuela pequeña, privada, con un enfoque especial de la educación. Diseñé el programa, encontré el local e incluso conseguí la financiación. Y entonces tu padre recibió una oferta de trabajo en la empresa, y nos mudamos aquí. Mi sueño se quedó en un sueño. Nunca me hablaste de él, dijo Dexter en voz baja. Porque fue hace mucho tiempo, y porque decidí que la familia era más importante. Tu padre, luego tú. Te convertiste en mi prioridad. No me arrepiento, pero a veces me pregunto qué podría haber sido si hubiera tenido el valor de luchar por mi sueño, si no hubiera renunciado a él tan fácilmente. Dexter guardó silencio, atónito ante la franqueza de su madre. ¿Qué me aconsejarías que hiciera?, preguntó al fin.
Bernadette se volvió hacia él y, por primera vez en mucho tiempo, no lo miró como a un hijo travieso, sino como a un igual. Tienes que decidir qué es más importante para ti, tus planes o tu relación. Tabitha hizo mal en ocultarte la verdad, pero sus motivos no eran malos. Quería salvar a su padre y realizar su sueño. Sus métodos pueden haber sido erróneos, pero sus objetivos eran honorables. ¿Crees que debería perdonarla? Creo que deberías hablar con ella, dijo Bernadette. Escucha, comprender, y luego decidir si puedes vivir con ella, si puedes volver a confiar en ella. Dexter asintió. Su madre tenía razón. Necesitaba hablar con Tabitha, cara a cara, sin acusaciones ni recriminaciones, solo hablar. Gracias, mamá, dijo, levantándose. Hoy me ha sorprendido. Bernadette sonrió. Me alegro de que aún pueda hacerlo. Y, Dexter, le cogió del brazo. Si decidís seguir casados, os apoyaré, a los dos. Fue quizás lo más inesperado que había oído en los últimos 2 días. Cuando Dexter volvió a su piso, ya había anochecido. Tabitha no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Estoy en la tienda. Llegaré tarde. Si quieres hablar, ven. Te espero. T. Dexter arrugó la nota, pero no la tiró. Se la guardó en el bolsillo. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Tabitha. ¿Dexter? Su voz sonaba tentativa, esperanzada. Estoy en casa, dijo. Tenemos que hablar. ¿Puedes venir? Sí, respondió ella rápidamente. Estaré allí en 20 minutos. Mientras esperaba, Dexter preparó té de menta, el favorito de Tabitha. Era un gesto pequeño, pero significativo, una indicación de que estaba preparado para el diálogo. Cuando Tabitha entró, parecía agotada. Tenía ojeras, el pelo recogido descuidadamente en un moño y una mancha de pintura en la manga del mono. Se detuvo en la puerta, indecisa. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», contestó Dexter. «Pasa, he preparado té». Tabitha entró insegura en la cocina y se sentó en su sitio habitual. Dexter le puso delante una taza de té con menta y se sentó frente a ella. «Hoy he estado en casa de tu padre», comenzó sin preámbulos, «y Fiona quería conocer toda la historia, no solo la parte que decidiste contarme». Tabitha se estremeció. «¿Qué te han dicho?» «La verdad», respondió Dexter. «Sobre tus deudas, sobre el tratamiento de tu padre, sobre tu sueño de tener una librería, sobre lo importante que es para ti». Tabitha guardó silencio, jugueteando con el borde de la servilleta. «¿Por qué no me contaste lo de las deudas enseguida?», preguntó Dexter. «Cuando empezamos a salir». «Tenía miedo», respondió Tabitha en voz baja. «Tenía miedo de que me vieras como una irresponsable financiera. Siempre fuiste tan organizado, tan calculador con el dinero, y me metí en una gran deuda sin un plan claro para pagarla. ¿Y entonces?» «Ya era demasiado tarde», sacudió la cabeza. «Cada vez que iba a decírtelo, me imaginaba la decepción en tus ojos, y lo aplazaba, una y otra vez». «¿Y la librería?», preguntó Dexter. «¿Por qué no compartiste ese sueño conmigo?» Tabitha lo miró. «Lo intenté. ¿Recuerdas hace un año cuando pasamos por Clifford Street y te enseñé el cartel de Se Vende? Dijiste que era una locura invertir ahora en el negocio de los libros, que en la era de los libros electrónicos y las compras en línea, las librerías físicas son una especie en extinción». Dexter frunció el ceño, tratando de recordar aquella conversación. Y, en efecto, había dicho algo parecido, pero no había pensado que Tabitha se tomaría sus palabras tan en serio. «No sabía que fuera tan importante para ti», dijo. «Pensé que era una idea pasajera». «Ha sido mi sueño desde que era adolescente», dijo Tabitha en voz baja. «Un lugar donde pudiera compartir mi amor por los libros con los demás. Un lugar que sería mío, solo mío. Un lugar donde pudiera tomar decisiones sin pedir permiso a mis jefes o al ayuntamiento». «Podrías explicármelo», dijo Dexter. «Lo entendería». «¿Lo entenderías?»
Había duda en su voz. ¿Estarías dispuesto a aplazar la compra de una casa por mi sueño de una tienda? Dexter quiso decir que sí, pero se contuvo. ¿Era sincero consigo mismo? ¿De verdad renunciaría a sus planes por el sueño de ella? No lo sé, respondió con sinceridad, pero me gustaría tener la oportunidad de resolverlo contigo, como compañeros, como marido y mujer. Tabitha asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, lo he estropeado todo, y si no puedes perdonarme, lo entiendo. Dexter la miró durante un largo instante. La mujer que amaba estaba sentada ante él, rota y arrepentida. Sí, le había mentido. Sí, había tomado una decisión importante sin él. Pero ¿no había sido él quien había creado el ambiente en el que ella había tenido miedo de contarle la verdad? ¿No fue su rigidez en cuestiones financieras lo que le hizo ocultar sus problemas y sus sueños? No sé si podremos superar esto, dijo lentamente. La confianza es difícil de reconstruir, pero quiero intentarlo, porque a pesar de todo, te sigo queriendo. Tabitha levantó los ojos hacia él, llena de esperanza. ¿De verdad? De verdad, asintió Dexter. Pero vamos a tener que cambiar muchas cosas, no más secretos. Se acabaron las decisiones individuales, o somos socios en todo, o... No terminó la frase, pero Tabitha lo entendió. Lo prometo, dijo con firmeza. No más secretos, nunca más. Dexter cruzó la mesa y le cubrió la palma de la mano con la suya. Entonces, ¿podrías enseñarme tu tienda? Quiero ver en qué nos hemos gastado el dinero. Tabitha sonrió entre lágrimas. Me encantaría. ¿Mañana? Mañana, aceptó Dexter. Era un pequeño paso hacia la reconciliación. El primero de muchos que darían. El camino de vuelta a la confianza y la comprensión sería largo y difícil, pero ambos estaban dispuestos a recorrerlo. Las hojas de otoño se arremolinaban en el aire como confeti brillante cuando Dexter aparcó el coche delante de la librería Pages en Clifford Street. Habían pasado 4 meses desde que él y Tabitha habían mantenido una conversación seria, 4 meses de trabajo concienzudo para reconstruir la confianza y construir un nuevo futuro, no el que habían planeado en un principio, pero quizá incluso uno mejor. La tienda tenía un aspecto muy diferente al día en que Dexter la había visto por primera vez. La fachada había sido pintada de azul oscuro con detalles dorados, y los grandes escaparates estaban adornados con ingeniosas instalaciones de libros que cambiaban cada semana. El tema de hoy era otoñal, libros dispuestos en forma de árbol, con hojas caídas de marcapáginas en varios tonos de naranja y rojo. Tabitha había ideado ella misma estas composiciones, convirtiendo el escaparate en una obra de arte que atraía la atención de los transeúntes. Dexter sonrió al mirar el cartel que había sobre la entrada. Páginas era el nombre que Tabitha había dado a su tienda, abandonando su anterior nombre, Silencio de Palabras. En un buen libro, cada página abre un mundo nuevo, explicó. Y nuestra tienda debería ser un portal a esos mundos. Entró, y la campana situada sobre la puerta tintineó melodiosamente. Dentro olía a libros nuevos, café recién molido y canela, un aroma especialmente seleccionado que creaba un ambiente acogedor. Tabitha había insistido en instalar una pequeña máquina de café y vender los productos de panadería caseros de Fiona, un pequeño pero lucrativo añadido al negocio principal. Dexter. Tabitha se asomó por detrás de una estantería alta de libros infantiles. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado, gafas de lectura en la nariz y una pila de libros de colores en las manos. Hoy llegas pronto. Terminé el informe trimestral antes de lo previsto, respondió él, acercándose a ella y besándole la mejilla. Pensé en pasarme a ver cómo iban las cosas. Van muy bien, respondió ella con entusiasmo. Por la mañana había un grupo de preescolares con una profesora. Han comprado 10 libros para la guardería, y luego vino el profesor Webster, de la universidad,
y encargó toda una colección de material de estudio para su curso de literatura moderna. Dexter sonrió al ver su entusiasmo. Tabitha estaba muy distinta en su tienda, enérgica, segura de sí misma, radiante. Había florecido literalmente en los últimos meses, pasando de ser una bibliotecaria tranquila a una carismática empresaria. ¿Y los números?, preguntó, volviéndose hacia lo práctico. ¿Cómo vamos este mes? Mucho mejor que en septiembre, respondió Tabitha, dirigiéndose al pequeño despacho de la parte trasera de la tienda. Lo he anotado todo, como me pediste. Dexter la siguió hasta una estrecha habitación con un viejo escritorio, un ordenador y varios archivadores. En la pared colgaba una enorme pizarra de corcho con gráficos de ventas, listas de vendedores y fotos de futuros eventos de libros. Tabitha sacó de un cajón del escritorio un libro de registro pulcramente rellenado y se lo entregó a Dexter. Se sentó en su escritorio y empezó a mirar las entradas, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Las ventas han aumentado un 26% con respecto a septiembre, dijo al cabo de un rato, y los gastos han bajado un 8%. Son cifras muy buenas. ¿A que sí? Tabitha se acercó y miró por encima de su hombro. ¿Vamos por buen camino? Sin duda, asintió Dexter. Si seguimos así, a finales de año no solo estaremos en equilibrio, sino que obtendremos beneficios constantes. Tabitha lo abrazó feliz por detrás. Es gracias a ti, dijo sinceramente. Tus conocimientos de contabilidad y planificación financiera nos han salvado. Dexter negó con la cabeza. No, son tus esfuerzos, tu pasión por este negocio, tus ideas, tu energía. Yo solo ayudo con los números. Era la verdad. Tras su reconciliación, Dexter decidió no oponerse al sueño de Tabitha, sino apoyarlo. Utilizó sus conocimientos profesionales para ayudarla a organizar la contabilidad, optimizar los costes y encontrar los mejores proveedores. Pasaba todas las tardes después del trabajo y todos los fines de semana en la tienda, y poco a poco se fue involucrando en el negocio tanto como Tabitha. Por supuesto, su relación aún se estaba recuperando. Había momentos de tensión, de desconfianza cuando resurgían viejos rencores, pero estaban trabajando en ello. Hablaban abiertamente, no ocultaban sus sentimientos, aprendían a confiar de nuevo el uno en el otro, y cada día que pasaba estaban más unidos, más fuertes como pareja. Creo que deberíamos celebrar estos resultados, dijo Dexter, cerrando el diario. ¿Qué tal si cenamos en el Olive Garden esta noche? Me encantaría, sonrió Tabitha. Solo tengo que cerrar la tienda y comprobar las entregas de mañana. Te ayudaré, se ofreció Dexter. Y luego pasaremos por casa, nos cambiaremos e iremos a cenar. Tabitha lo besó suavemente. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Dexter la abrazó, respirando el aroma familiar de su pelo, ahora mezclado con el olor de los libros y el café. Nunca pensó que podría llegar a estar tan unido a este lugar, a este negocio. Pero ahora, 4 meses después, no podía imaginar su vida de otra manera. Sí, tuvieron que aplazar la compra de una casa. Sí, tenían que ahorrar dinero y hacer que cada dólar contara. Pero había algo real, algo vivo en esta nueva vida que no estaba en sus planes anteriores. Había pasión, había un propósito, había una causa común que les unía más que todos sus años anteriores de relación. Te quiero, dijo mirándola a los ojos, y estoy orgulloso de ti. Yo también te quiero, respondió Tabitha, y te agradezco que hayas creído en mí y en esta tienda. El timbre de la puerta principal tintineó, interrumpiendo el momento. Cliente, dijo Tabitha, separándose. Me voy. Y yo miraré los números que quedan, asintió Dexter, volviendo a la revista. Oyó cómo Tabitha saludaba a un visitante y le ofrecía ayuda para elegir un libro. Su voz estaba llena de entusiasmo y conocimiento. Podía recomendar un libro para cualquier gusto, para cualquier edad.
Tenía el don de encontrar la conexión entre una persona y una historia que pudiera conmoverla. Dexter siguió analizando las finanzas de la tienda y tomando notas para optimizarlas. A pesar del impulso positivo, todavía tenían que trabajar para aumentar la rentabilidad. La competencia con los gigantes en línea era feroz, y la supervivencia de una pequeña librería independiente en un entorno así requería un esfuerzo y una innovación constantes. Al cabo de una hora, cerraron la tienda y se fueron a casa a cambiarse para la cena. Su piso también había cambiado a lo largo de los meses, con libros, muestrarios y catálogos de editoriales por todas partes. El escritorio de Dexter, en un rincón del salón, estaba repleto no solo de sus documentos contables, sino también de material para la tienda. Sus vidas se habían transformado por completo, con el negocio de los libros en el centro. ¿Crees que debería ponerme el vestido azul o el negro?, preguntó Tabitha, de pie frente al armario abierto. Azul, respondió Dexter, anudándose la corbata. Resalta el color de tus ojos. Tabitha sonrió y sacó el vestido. En ese momento sonó el teléfono de Dexter. «Es mamá», dijo mirando la pantalla. Probablemente quiere contarle lo de su viaje a Italia. Bernadette había regresado de Roma hacía 15 días, llena de impresiones y fotos. Había pasado allí 15 días inolvidables con Albert, explorando ruinas antiguas, museos, disfrutando de la comida y el vino locales. Para sorpresa de Dexter, no se regodeó en sus dificultades económicas, sino que mostró una comprensión y un apoyo inesperados. Incluso había visitado la tienda el día de la inauguración, trayendo una edición antigua de la Divina Comedia de Dante, que ahora ocupaba un lugar de honor en la vitrina de libros de colección. «Hola, mamá», respondió Dexter. «¿Qué tal estás?» «Bien, cariño». La voz de Bernadette sonó inusualmente entusiasta. «Tengo que hablarte de algo importante. ¿Puedes venir a mi casa esta noche?» «En realidad, íbamos a cenar en el restaurante», respondió Dexter mirando a Tabitha. «Estamos celebrando los primeros éxitos de la tienda». «¡Qué maravilla!», exclamó Bernadette. «Entonces quizá me gustaría acompañaros. Tengo algo importante que discutir». Dexter tapó el teléfono con la mano y susurró a Tabitha. «Mamá quiere cenar con nosotros. Dice que es importante». Tabitha asintió sin dudar. «Por supuesto que venga». «De acuerdo, mamá», dijo Dexter al teléfono. «Estaremos en el Olive Garden a las 7:30, mesa a nombre de Whittaker». «Está bien, cariño. Hasta entonces». Dexter colgó el teléfono, un poco inquieto. Algo en la voz de su madre lo ponía nervioso. «¿De qué crees que quiere hablar?», preguntó a Tabitha. «No tengo ni idea», se encogió de hombros Tabitha, subiéndose la cremallera del vestido. «Pero sonaba bastante positiva, así que supongo que no es para tanto». Llegaron al restaurante exactamente a las 7:30. El Olive Garden era uno de los establecimientos más sofisticados de Enterprise, con luces tenues, música en directo y un menú inspirado en la cocina italiana. Dexter no había elegido este restaurante por casualidad. Era donde él y Tabitha habían celebrado su primer aniversario. Bernadette ya les esperaba en la mesa, elegante con un traje granate oscuro, un nuevo corte de pelo y una manicura brillante. Estaba claro que el viaje le había sentado bien. Parecía más joven y enérgica. «Queridos míos», exclamó, levantándose a su encuentro. «¡Cuánto me alegro de veros!». Primero abrazó a su hijo y luego, para sorpresa de Dexter, abrazó a Tabitha con la misma efusividad. «Estás preciosa, querida», le dijo a su nuera. «Está claro que el negocio te va bien». «Gracias, Bernadette», sonrió Tabitha. «Tú también estás fabulosa. El sol italiano te ha dado un brillo especial». Se sentaron a la mesa y el camarero trajo el menú. Después de hacer el pedido, Bernadette golpeó el vaso de agua con la cuchara, llamando su atención. «Tengo noticias para vosotros», dijo, y sus ojos brillaron misteriosamente. «O más bien, una proposición».
Dexter se puso tenso. Cuando su madre hacía "Aishio", normalmente significaba que ya había tomado una decisión y solo se la estaba planteando. «Estamos escuchando», dijo con cuidado. Bernadette sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «¿Qué es?», preguntó Tabitha. «Ábrelo», sonrió Bernadette. Dexter cogió el sobre y lo abrió. Dentro había 3 billetes de avión con fecha abierta a Roma y un folleto de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó levantando la vista. «Significa que os invito a los 2 a Roma», anunció Bernadette solemnemente. «Durante 15 días, un viaje con todos los gastos pagados, vuelo, hotel, excursiones, todo incluido». Dexter y Tabitha se miraron, estupefactos. «Pero ahora no podemos permitírnoslo», dijo Dexter lentamente. «La tienda está empezando a dar beneficios y tenemos todo el dinero invertido en el negocio». «Lo sé», asintió Bernadette. «Por eso lo pago todo yo». «Mamá, es un regalo demasiado caro», dijo Dexter sacudiendo la cabeza. «No podemos aceptarlo». «Podéis y lo haréis», insistió Bernadette. «He vendido mis joyas». «¿Qué?». Dexter parecía sorprendido. «Pero siempre dijiste que era tu seguro para los días de lluvia». Bernadette hizo un gesto con la mano. «¿Y qué? Tengo 60 años, cariño. Si no uso mis ahorros ahora, ¿cuándo lo haré?». Además, sonrió socarronamente, «Albert me ha propuesto matrimonio. Nos casaremos en primavera». «Mamá», exclamó Dexter, «es una noticia maravillosa. Enhorabuena». «Enhorabuena, Bernadette», dijo Tabitha con sinceridad. «Me alegro mucho por vosotros». «Gracias, queridos», asintió Bernadette. «Pero volvamos al viaje. Quiero que vengas con Albert y conmigo a Roma en primavera, justo después de nuestra modesta ceremonia nupcial. Piensa en ello como un regalo por tu primer aniversario y mi viaje de bodas al mismo tiempo». «Pero la tienda…», Tabitha comenzó. «2 semanas, querida», la interrumpió Bernadette. «¿No puede tu tienda prescindir de ti durante 15 días? Contrata a un ayudante, enséñale lo básico. Será una buena experiencia para delegar». Dexter miró sorprendido a su madre. Hablaba del negocio de Tabitha con respeto, incluso con comprensión. Esto era algo nuevo. «¿De verdad quieres que vayamos contigo?», preguntó. «¿No seríamos estorbar?». Bernadette se rió. «Querida, Roma es enorme. Nos veremos en el desayuno y a veces en la cena. El resto del tiempo eres libre de explorar la ciudad por tu cuenta. Además», dijo guiñando un ojo, «Albert y yo tenemos una excursión de 3 días por las bodegas de la Toscana, así que tendrás tiempo para el romance». Dexter miró a Tabitha. En sus ojos se leía la voluntad de estar de acuerdo, pero también la preocupación por la tienda. «No sé, mamá», empezó Dexter. «¿Sabes una cosa?», le interrumpió Bernadette. «No contestes ahora. Piénsalo bien. Las entradas son de fecha abierta, puedes usarlas durante 1 año, pero espero de verdad que aceptes venir con nosotros en primavera». En ese momento llegó su pedido y la conversación se interrumpió temporalmente. Durante la comida hablaron de otros temas: el éxito de la tienda, el nuevo corte de pelo de Bernadette, los planes para las próximas vacaciones. Pero los pensamientos de Dexter volvían una y otra vez a la sugerencia de su madre. Después de cenar, salieron. La noche era fresca pero despejada, y la luna colgaba casi llena sobre la ciudad. «Bonita noche», dijo Bernadette, respirando profundamente el aire otoñal. «Gracias por la compañía, queridos». «Gracias, mamá», contestó Dexter. «Por la oferta. Nos lo pensaremos seriamente». «Eso espero», asintió Bernadette. «Y, Tabitha», se volvió hacia su cuñada, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Lo que has hecho con esta tienda es impresionante. Has hecho realidad tu sueño a pesar de todo. Eso requiere mucho valor». Tabitha parecía abrumada por el reconocimiento. «Gracias, Bernadette», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». Bernadette sonrió y, despidiéndose con un beso, subió a su coche y se marchó.
Dexter y Tabitha se quedaron de pie en la acera, aún con el sobre del billete en la mano. «¿Qué te parece?», preguntó Tabitha mirando a su marido. «No lo sé», respondió Dexter con sinceridad. «Por un lado, sería maravilloso ver Roma, alejarme de todas mis preocupaciones. Por otro, la tienda estaba empezando a recuperarse. Dejarla ahora. Podría conseguir una ayudante», dijo Tabitha pensativa. Fiona dijo que su sobrina buscaba un trabajo a tiempo parcial. Le gustan los libros y estudia empresariales. Tal vez podría formarla en un par de meses. «¿De verdad crees que es posible?», preguntó Dexter. Tabitha se encogió de hombros. «No lo creo, pero podríamos intentarlo. Al fin y al cabo, solo son 15 días. Y esto es Roma, Dexter. La ciudad sobre la que he leído en tantos libros. El Coliseo, el Foro, el Vaticano». Sus ojos se iluminaron solo de pensarlo. Dexter sonrió al ver su entusiasmo. «Entonces vamos a intentarlo», dijo con firmeza. «Encontraremos un ayudante, lo formaremos, prepararemos la tienda para nuestra ausencia, y si todo va bien, nos iremos a Roma en primavera». «¿De verdad?», Tabitha resplandeció. «¿Te importa?». «Claro que no», la abrazó Dexter. «Nos merecemos estas vacaciones. Y, para ser sincero, yo también siempre he querido ver Roma». Caminaron hacia el coche, hablando de su futuro viaje, planeando qué lugares querían visitar, qué libros leer antes de viajar para comprender mejor la historia y la cultura de la ciudad. «¿Sabes?», dijo Tabitha mientras subían al coche. «Creo que tu madre ha cambiado mucho en los últimos meses». «Sí», asintió Dexter. «Se ha vuelto más suave, más amable, no sé cómo llamarlo. Creo que simplemente es más feliz», sugirió Tabitha. Por fin había hecho realidad su sueño de ir a Roma, y encontró el amor. Eso cambia a la gente. Dexter pensó un momento. Quizá Tabitha tuviera razón. Su madre se había pasado toda la vida postergando sus deseos, sacrificando sus sueños por los demás. Hasta ahora, a sus casi 60 años, no había empezado a vivir para sí misma, a permitirse ser feliz. Eso la cambió de verdad. «¿Sabes lo que aprendí de ella?», dijo Dexter. «A no dejar la vida en suspenso, a no esperar el momento perfecto para realizar tus sueños, porque ese momento puede que nunca llegue. Eso es lo que siempre he intentado decirte», sonrió Tabitha con suavidad. «La vida es demasiado corta para pasársela acumulando y planificando. A veces hay que arriesgarse, lanzarse a lo desconocido, seguir tu pasión». Dexter le cogió la mano. «Me alegro de que hayas dado el salto», dijo con seriedad. «Aunque la forma en que lo hiciste no fuera la más justa. Me alegro de que tuvieras el valor de perseguir tu sueño. Y yo me alegro de que tuvieras la fuerza de perdonarme», replicó Tabitha. «Y para apoyar mi sueño, aunque arruinara tus planes». Se quedaron en silencio, saboreando el momento de intimidad y comprensión que habían alcanzado tras meses de duro trabajo en su relación. Hacía 6 meses, sus vidas habían dado un vuelco por culpa del dinero de la boda y las distintas visiones del futuro. Pero ahora, mirando atrás, Dexter se daba cuenta de que había sido lo mejor. La crisis les había obligado a hablar honestamente de sus deseos y temores, a aprender a respetar los sueños del otro, a encontrar compromisos. Se hicieron más fuertes como pareja, comprendiéndose y apreciándose más profundamente. Y ahora se abría ante ellos un nuevo futuro, con una librería que poco a poco se iba convirtiendo en un negocio de éxito, con planes para un viaje a Roma, con la perspectiva de comprar una casa, quizá dentro de 1 o 2 años, cuando la tienda empezara a reportarles ingresos estables. No era el futuro que Dexter había planeado en un principio, pero quizá era justo lo que necesitaban. 2 semanas después, estaban sentados en el acogedor salón de Bernadette. La primera nevada caía por la ventana, la chimenea crepitaba y sobre la mesa había tazas de chocolate caliente y un plato de galletas que Fiona había preparado especialmente para la velada.
Bernadette había colocado un mapa de Roma sobre la mesita y lo recorría con el dedo, señalando los lugares que debían visitar. «Hay una trattoria encantadora aquí mismo, no lejos de nuestro hotel», dijo entusiasmada. «Los turistas no la conocen, solo los lugareños. La mejor pasta que he probado nunca». «¿Y las librerías?», preguntó Tabita. «¿Hay librerías interesantes?». «Por supuesto», exclamó Bernadette. «Hay varias librerías de antigüedades en la vía dei Sediari, y en la zona de Trastevere encontré una pequeña y encantadora tienda especializada en literatura infantil. La dueña habla inglés, así que no hay barrera lingüística». Dexter observó con una sonrisa cómo su madre y su mujer se inclinaban sobre el mapa, comentando el viaje con igual entusiasmo. ¿Quién habría pensado hace unos meses que encontrarían puntos en común? Que su madre, siempre tan crítica y exigente, respetaría la elección de Tabita, que Tabita, siempre tensa en presencia de su suegra, se reiría con sus bromas. Y aquí, señaló Bernadette el mapa, está la Fontana de Trevi. Dicen que si tiras una moneda en ella volverás definitivamente a Roma. «Lo haré», sonrió Tabitha. «Quiero volver más de una vez». «Yo también», asintió Bernadette. «Llevo toda la vida soñando con ver Roma. Llevo 40 años posponiéndolo, y ahora que se ha hecho realidad, me doy cuenta de que lo más importante no es Roma en sí, sino la oportunidad de compartir esta alegría con los seres queridos». Miró a su hijo y a su nuera. «Por eso es tan importante para mí que vengáis con nosotros, que creemos estos recuerdos juntos». Dexter se emocionó. Nunca había visto a su madre tan abierta, tan sincera. «Iremos, mamá», dijo, cubriéndole la mano con la suya. «Y crearemos los mejores recuerdos que podamos». Tabitha colocó su mano sobre las de ellos, formando un círculo simbólico de unidad. «Por Roma», dijo levantando la taza de chocolate. «Y por nuestra familia». «Por Roma y por la familia», se hicieron eco Dexter y Bernadette, levantando sus tazas. Al otro lado de la ventana, la nieve caía, cubriendo la empresa con un manto blanco, y en el cálido salón, 3 personas que habían superado sus deseos egoístas y aprendido a apreciar los sueños de los demás, planeaban un viaje juntos a la ciudad que se había convertido en símbolo de su reconciliación y de un nuevo comienzo.